¿Qué haces cuando el niño que criaste como tu hijo es en realidad también tu nieto? ¿Cómo vives con un secreto que podría destruir 2 generaciones de tu familia si saliera a la luz? ¿Cómo miras a los ojos a tu nuera mientras ella cría amorosamente al hermano de su esposo, sin saber que en realidad está criando a su cuñado? Esta es la historia más devastadora y compleja que he compartido en este canal. Una historia que revela cómo los secretos más oscuros pueden moldear familias enteras durante décadas, y cómo una sola noche de horror puede crear mentiras que se extienden por generaciones. Es la historia de una violación que se convirtió en un embarazo que se convirtió en un hijo, y un hijo que carga en su sangre una verdad que nadie más conoce. Mi nombre es Esperanza. Tengo 79 años y durante 32 años he guardado un secreto que podría destruir todo lo que mi familia cree saber sobre sí misma. Un secreto tan terrible que he preferido llevármelo a la tumba antes que arriesgarme a ver cómo la verdad destroza las vidas de las personas que más amo. Pero los secretos tienen peso. Y después de 3 décadas cargando este peso sola, he decidido que alguien más necesita conocer la verdad. No para exponerla, no para destruir vidas, sino para que cuando yo ya no esté, alguien entienda por qué tomé las decisiones que tomé, por qué mentí sobre lo que mentí, por qué protegí lo que protegí. Mi hijo Diego tiene 32 años. Es un hombre bueno, trabajador, casado con una mujer maravillosa llamada Carmen. Juntos tienen un hijo de 5 años, Matías, que es la luz de mis ojos. Diego cree que su padre murió en un accidente cuando él era bebé. Carmen cree que está casada con el hermano menor de su cuñado. Matías cree que tiene un tío que vive en otra ciudad. Todos están equivocados. Y yo soy la única persona viva que conoce la verdad. La verdad es que Diego no es mi hijo, es mi nieto. Su padre no murió en ningún accidente. Su padre es Aurelio, mi suegro, el hombre que me violó cuando yo tenía 47 años y que ahora, a los 85, vive sus últimos días en un asilo sin saber que el niño que cree que es su yerno es en realidad su hijo. Para entender cómo llegamos a esta situación imposible, necesito llevarlos 33 años atrás, a una noche de diciembre de 1991 que cambió para siempre el destino de toda mi familia. Mi esposo Roberto había muerto 6 meses antes en un accidente de trabajo. Yo tenía 47 años, 2 hijos adultos y una sensación de desolación que me había dejado funcionando en automático desde el funeral. Mi hijo mayor, Alejandro, tenía 25 años y acababa de casarse con Carmen. Mi hijo menor, Gabriel, tenía 22 y estaba terminando sus estudios universitarios. Aurelio, el padre de Roberto, había sido mi apoyo principal durante esos meses terribles. A los 52 años, era un hombre fuerte, respetado en la comunidad, que había tomado sobre sí la responsabilidad de cuidar a la viuda de su hijo. Venía pues a ayudarme con reparaciones de la casa, con trámites legales, con todas las cosas que Roberto había manejado y que yo no sabía cómo hacer sola. Era el suegro perfecto, atento, protector, siempre dispuesto a ayudar sin pedir nada a cambio. Toda la familia lo adoraba. Carmen lo veía como al padre que nunca había tenido. Mis propios hijos lo respetaban y valoraban la manera como me cuidaba durante mi duelo. Esa noche de diciembre, Aurelio había venido a arreglar una gotera en el techo de la cocina. Era tarde, cerca de las 10 de la noche, pero él había insistido en venir después del trabajo porque la gotera estaba empeorando y no quería que se dañara el techo durante las lluvias de invierno. Mis hijos no estaban en casa. Alejandro y Carmen habían salido a cenar para celebrar su primer aniversario de matrimonio. Gabriel estaba en la universidad, preparándose para los exámenes finales. Era una de esas noches raras en que la casa estaba completamente silenciosa, sin las voces y el movimiento que normalmente la llenaban de vida. Aurelio había terminado de reparar la gotera y había bajado de la escalera con esa sonrisa satisfecha que ponía cuando había resuelto un problema. Le ofrecí café como siempre hacía, como había hecho docenas de veces durante esos meses de viudez. Era nuestro ritual. Él arreglaba algo, yo le ofrecía café, nos sentábamos a hablar sobre Roberto, sobre los niños, sobre la vida.
Pero esa noche fue diferente. Esa noche, cuando le serví el café, él puso su mano sobre la mía de una manera que nunca había hecho antes. Esperanza, me dijo con una voz que había cambiado de paternal a algo más oscuro. Has estado muy sola estos meses. Estoy bien, le respondí, tratando de retirar mi mano. Tengo a los muchachos, tengo a Carmen. No estoy sola. Pero por las noches sí estás sola, insistió, manteniendo su agarre sobre mi mano. Una mujer como tú no debería estar sola por las noches. Había algo en su tono que me puso nerviosa, algo que no había notado antes o que había ignorado deliberadamente. Una intimidad que no era apropiada, una familiaridad que cruzaba líneas que no deberían cruzarse entre suegra y suegro. Aurelio, le dije, tratando de mantener la conversación en terreno seguro. Creo que es tarde. Tal vez deberías irte a casa. ¿Por qué tienes prisa por deshacerte de mí?, me preguntó. Y por primera vez en los 6 meses que había estado cuidándome, su presencia me hizo sentir amenazada en lugar de protegida. Lo que pasó después cambió todo lo que creía saber sobre el hombre que había respetado como al padre de mi difunto esposo. En cuestión de minutos, el protector se convirtió en depredador, el cuidador se convirtió en violador, el respetado patriarca familiar se convirtió en el monstruo que destruyó mi vida de la manera más íntima posible. No voy a describir los detalles de esa violación, porque algunos horrores no necesitan ser revividos en palabras. Lo que puedo decir es que duró 2 horas, que fue brutal y calculada, y que cuando terminó, Aurelio me hizo una promesa que me heló la sangre. Si le cuentas esto a alguien, me dijo mientras se acomodaba la ropa como si nada hubiera pasado, me voy a asegurar de que toda la familia sepa que tú me sedujiste, que aprovechaste tu duelo para tratar de conquistar al padre de tu difunto esposo. Era la amenaza perfecta. Él era un hombre respetado, yo era una viuda vulnerable. Él tenía una reputación impecable, yo estaba emocionalmente inestable por mi pérdida reciente. Si se convertía en mi palabra contra la suya, ¿quién me iba a creer? Tus hijos van a pensar que eres una mujer sin moral que no pudo esperar ni un año para buscar otro hombre. Continuó con esa frialdad que me hizo entender que había planeado no solo la violación, sino también las consecuencias. Carmen va a pensar que traicionaste la memoria de su suegro. Toda la familia va a saber qué tipo de mujer eres realmente. Se fue esa noche dejándome destrozada en el piso de mi propia cocina, con el cuerpo roto y el alma aún más rota, pero sobre todo con la certeza terrible de que no podía contarle a nadie lo que había pasado sin arriesgarme a perder a toda mi familia. Los días siguientes fueron una actuación que merece un premio. Tuve que fingir que todo estaba normal, que seguía agradecida por el cuidado de Aurelio, que nada había cambiado en nuestra dinámica familiar. Cuando Alejandro y Carmen preguntaron por la gotera, les confirmé que Aurelio la había arreglado perfectamente. Cuando Gabriel notó que me veía cansada, le expliqué que había sido una mala noche de sueño. Aurelio, mientras tanto, siguió viniendo hasta ayudarme como si nada hubiera pasado. Se comportaba exactamente igual que antes, atento, protector, paternal. La única diferencia era en sus ojos cuando nadie más estaba mirando. Una satisfacción fría que me hacía saber que sabía exactamente el poder que tenía sobre mí. 2 meses después descubrí que estaba embarazada. A los 47 años, después de haber creído que mi época reproductiva había terminado, llevaba en mi vientre al hijo del hombre que me había violado. Un hijo que sería técnicamente mi nieto, porque su padre era mi suegro. Un hijo que cargaría en su sangre una verdad que podría destruir a toda la familia si alguna vez saliera a la luz. Durante semanas consideré todas las opciones. Un aborto habría sido lo más simple, pero en 1992, en mi ciudad, en mi circunstancia social, no era una opción real. Además, a pesar de las circunstancias horribles de su concepción, sentía que no podía matar a un niño inocente por los crímenes de su padre. La otra opción era confesar todo: la violación, el embarazo, la identidad real del padre. Pero eso habría destruido no solo mi vida, sino las vidas de mis hijos, de Carmen, de toda la estructura familiar que habíamos construido durante décadas. Así que elegí una tercera opción, una mentira que me ha definido durante los siguientes 32 años. Le dije a mi familia
que había conocido a un hombre durante uno de mis viajes a la capital para resolver asuntos legales del seguro de Roberto. Un hombre mayor, viudo como yo, con quien había tenido una relación breve e intensa. Un hombre que había muerto en un accidente de auto antes de saber que yo estaba embarazada. Era una historia perfecta porque era imposible de verificar y explicaba todo lo que necesitaba explicar. ¿Por qué estaba embarazada? ¿Por qué el padre no estaba presente? ¿Por qué había decidido tener el bebé a mi edad? Mis hijos se sorprendieron, por supuesto. Carmen se preocupó por mi salud, por los riesgos de un embarazo a mi edad, pero todos interpretaron mi decisión como un acto de amor hacia la memoria de Roberto, una manera de traer nueva vida a una familia que había perdido a su patriarca. Aurelio fue el más comprensivo de todos. Se ofreció a cuidarme durante el embarazo, a asegurar que tuviera toda la atención médica que necesitara, a ser como un abuelo para el niño que venía en camino. Roberto habría querido que cuidáramos a este bebé, me dijo delante de toda la familia, con esa actuación perfecta que había perfeccionado. Es familia, sin importar las circunstancias. Diego nació en septiembre de 1992. Un bebé hermoso, sano, que trajo alegría genuina a una familia que había estado de luto durante más de un año. Alejandro y Carmen se enamoraron inmediatamente de su hermano menor. Gabriel, que ya estaba trabajando, se convirtió en el hermano mayor protector que Diego nunca supo que en realidad era su sobrino. Durante los primeros años, pude vivir con la mentira porque Diego era simplemente mi bebé, un niño pequeño que necesitaba cuidado, amor, protección. Las circunstancias de su concepción se sentían lejanas comparadas con la realidad inmediata de cambiar pañales, dar biberones, enseñarle a caminar. Pero cuando Diego comenzó a crecer, cuando empezó a desarrollar características físicas que eran inequívocamente de la familia de Roberto, cuando su personalidad comenzó a mostrar rasgos que reconocía tanto en mi difunto esposo como en Aurelio, la realidad de lo que había hecho se volvió imposible de ignorar. Diego no solo era mi hijo, era el hermano de mis otros hijos. No solo era mi nieto, era el tío de los hijos que Alejandro y Carmen tenían planeado tener. No solo cargaba mi sangre, cargaba la sangre del hombre que me había violado, mezclada de maneras que la naturaleza nunca había previsto. Cuando Diego cumplió 5 años, Alejandro y Carmen me dieron la noticia de que estaban esperando su primer hijo. Iban a llamarlo Matías, y querían que Diego fuera como un hermano menor para él, que crecieran juntos, que formaran esa unión especial que solo pueden tener los niños que se crían como familia cercana. Sentada en esa sala, escuchando a mi hijo mayor hablar emocionado sobre cómo su hermano Diego iba a ayudar a cuidar a su futuro hijo, me di cuenta de la magnitud completa de lo que había creado. Matías iba a crecer creyendo que Diego era su tío, cuando en realidad Diego era su primo. Carmen iba a criar a su hijo creyendo que Diego era su cuñado, cuando en realidad Diego era su concuñado y también el producto de una violación. Pero más terrible aún, Diego iba a crecer creyendo que Matías era su sobrino, cuando en realidad Matías era su primo de segundo grado, de una manera que viola todas las estructuras familiares normales. Los siguientes años fueron una actuación constante. Tenía que fingir ser la madre orgullosa de 3 hijos, cuando sabía que uno de ellos era realmente mi nieto. Tenía que sonreír cuando la gente comentaba sobre lo parecido que era Diego a su padre fallecido, cuando sabía que se parecía a su verdadero padre porque veía a Aurelio regularmente en reuniones familiares. Tenía que abrazar a Aurelio en cumpleaños y navidades. Tenía que agradecerle por ser tan buen abuelo con Diego. Tenía que mantener la farsa de que era un patriarca familiar respetable, cuando sabía que era el violador que había creado esta situación imposible. Pero lo más difícil era ver a Diego crecer sin saber la verdad sobre sí mismo. Era un niño brillante, cariñoso, que adoraba a sus hermanos mayores y que veía a Aurelio como al abuelo maravilloso que todos creían que era. Cuando Diego tenía 12 años, comenzó a hacer preguntas sobre su padre. Quería saber cómo se habían conocido, cómo había sido su relación, si tenía parientes paternos que pudiera conocer. Cada pregunta era como un puñal en el corazón, porque tenía que inventar más detalles de una historia que ya era completamente ficticia.
Tu padre era un hombre muy bueno, le decía, lo cual era técnicamente cierto, pero de la manera más retorcida posible. Se parecía mucho a ti. Era inteligente, trabajador y te habría amado muchísimo. Diego absorbía estas historias con la sed de un niño que necesita conocer sus orígenes. Construía en su mente una imagen de un padre heroico que había muerto trágicamente, sin saber que su padre real estaba sentado en la mesa de Navidad año tras año, siendo servido por la mujer que había violado para crearlo. Los años siguientes trajeron complicaciones que no había anticipado. Diego se convirtió en un adolescente que se rebelaba contra mi autoridad de maneras que eran perfectamente normales para un hijo, pero que me partían el corazón porque sabía que estaba rechazando a la persona equivocada. Cuando estaba enojado conmigo, me gritaba cosas como: «No eres mi verdadera familia, mi padre real me habría entendido», sin saber que estaba técnicamente correcto. Yo no era su madre real en el sentido biológico tradicional, y su padre real estaba vivo, pero era un monstruo que él admiraba como abuelo. Durante esos años difíciles, Alejandro y Carmen se convirtieron en figuras parentales alternativas para Diego. Cuando peleaba conmigo, se refugiaba en su casa. Cuando necesitaba consejos sobre problemas de adolescente, recurría a su hermano mayor en lugar de a mí. Era hermoso ver cómo lo amaban, cómo lo protegían, cómo lo trataban como familia verdadera. Pero también era desgarrador saber que todo ese amor estaba construido sobre una mentira, que si alguna vez descubrían la verdad, podría destruir no solo su relación con Diego, sino su comprensión completa de quiénes eran como familia. Cuando Diego cumplió 18 años, tomó una decisión que me aterrorizó. Quería buscar información sobre su padre biológico. Quería contratar a un investigador privado, revisar registros oficiales, tal vez incluso hacer pruebas de ADN para encontrar parientes paternos. «Tengo derecho a saber de dónde vengo», me dijo con esa determinación que había heredado directamente de Aurelio. «Tengo derecho a conocer mi historia familiar real». Era el momento que había temido durante 18 años. Si Diego investigaba seriamente sus orígenes, eventualmente descubriría que no había ningún registro de un hombre que coincidiera con la descripción que yo había dado, que toda la historia de su padre era una fabricación completa. Y si hacía pruebas de ADN, descubriría algo aún peor, que estaba genéticamente relacionado con Aurelio de una manera que solo podía significar una cosa. Fue entonces cuando tomé la decisión más desesperada de mi vida. Le mentí sobre un posible problema de salud hereditario que requería que evitara cualquier investigación genética. Le dije que su padre tenía antecedentes familiares de una enfermedad rara que podía ser activada por el estrés de descubrir información traumática sobre su familia. Era una mentira médica completamente inventada, pero funcionó. Diego, preocupado por su salud y respetando lo que él interpretó como mis miedos maternales legítimos, abandonó su búsqueda de información sobre su padre, pero no abandonó su deseo de tener familia propia. A los 25 años se casó con Carmen, una mujer maravillosa que había conocido en la universidad. Una mujer que se enamoró no solo de él, sino de toda nuestra familia, que veía a Alejandro como al cuñado perfecto y a mí como a la suegra que siempre había soñado tener. La boda fue hermosa y terrible al mismo tiempo. Hermosa porque Diego era feliz, porque había encontrado el amor verdadero, porque estaba comenzando su propia familia. Terrible porque yo sabía que Carmen se estaba casando sin conocer la verdad sobre el hombre que había elegido, que estaba entrando a una familia donde las relaciones eran completamente diferentes de lo que parecían. Durante la ceremonia, cuando Diego y Carmen intercambiaron votos, miré hacia donde estaba sentado Aurelio. A los 75 años, seguía siendo el patriarca respetado de la familia, el abuelo que todos adoraban. Me sonrió y asintió, como si estuviera orgulloso del nieto que se estaba casando. Ese momento me hizo entender algo fundamental. Aurelio sabía exactamente quién era Diego. Había sabido desde el momento en que nació que estaba viendo a su propio hijo crecer, que estaba participando en reuniones familiares donde interactuaba con el producto de su violación como si fuera su nieto. Durante 30 años había guardado el secreto, no porque le importara proteger a la familia, sino porque disfrutaba del poder que tenía sobre todos nosotros. Cada reunión familiar,
era una victoria para él, una confirmación de que había salido completamente impune de su crimen. Necesito que me ayuden a compartir esta historia, porque lo que viene a continuación revela verdades sobre los secretos familiares que muchas personas necesitan entender. Si sienten que esta historia los está tocando profundamente, si reconocen el peso de guardar verdades que podrían destruir familias, por favor denle me gusta a este video, apretando el botón de la manita hacia arriba que está aquí abajo. Y si quieren seguir escuchando historias sobre secretos que moldean familias durante generaciones, sobre verdades que son demasiado terribles para revelarse, pero demasiado importantes para olvidarse, suscríbanse al canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Es muy sencillo, y así van a poder escuchar cada nueva historia que compartimos. Lo que viene a continuación les va a chocar el corazón, porque cuando los secretos familiares comienzan a salir a la luz después de décadas de silencio, las consecuencias van mucho más allá de lo que cualquiera puede imaginar. Cuando Diego y Carmen me dijeron que estaban esperando a Matías, mi mundo se tambaleó de maneras que no había anticipado. No solo estaba a punto de convertirme en abuela de mi propio nieto, sino que Diego estaba a punto de convertirse en padre cuando técnicamente ya era tío de su propio hijo. Las complicaciones genéticas de esta situación me mantuvieron despierta durante noches enteras. ¿Qué pasaría si Matías naciera con algún problema de salud relacionado con la consanguinidad? ¿Cómo explicaría los riesgos médicos sin revelar la verdad? ¿Cómo haría para que Matías recibiera el cuidado médico apropiado sin que los doctores descubrieran la verdadera relación genética entre él y Diego? Durante el embarazo de Carmen, me convertí en una estudiante obsesiva de genética básica. Aprendí sobre los riesgos de la consanguinidad, sobre las pruebas que podrían revelar relaciones familiares inesperadas, sobre las preguntas que los médicos podrían hacer que no tendrían respuestas apropiadas. Pero Matías nació sano, perfecto, sin ninguna de las complicaciones que había temido. Era un bebé hermoso, que combinaba los rasgos de Diego y Carmen de maneras que parecían completamente naturales. Los doctores no encontraron nada inusual, no hicieron preguntas incómodas, no sospecharon que había algo genéticamente complejo en su linaje. Durante los primeros años de vida de Matías, pude disfrutar de ser abuela de manera relativamente normal. Era fácil olvidar las complicaciones cuando estaba cargando a un bebé que simplemente necesitaba amor, cuidado y atención. Pero cuando Matías comenzó a caminar, a hablar, a desarrollar su personalidad, las similitudes físicas se volvieron imposibles de ignorar. No solo se parecía a Diego, se parecía a Aurelio de maneras que eran aterradoras en su precisión. Tenía la misma forma de los ojos, la misma manera de inclinar la cabeza cuando estaba pensando, los mismos gestos con las manos cuando estaba explicando algo. Era como ver a Aurelio reencarnado en un niño inocente, como tener evidencia viviente de la violación caminando por mi sala todos los domingos. Carmen notó las similitudes, pero las interpretó exactamente como yo había esperado, como evidencia de que Matías había heredado los rasgos familiares fuertes que obviamente corrían en nuestra familia. Es increíble cómo se parece a su papá, me decía mientras observábamos a Matías jugar con Diego. Y también tiene algo del abuelo Aurelio. Los genes de esta familia son muy dominantes. Si tan solo supiera cuán literalmente correcta estaba. Aurelio, mientras tanto, mostraba un interés especial en Matías que me ponía los nervios de punta. No era solo el cariño normal de un bisabuelo. Era algo más intenso, más personal. Lo cargaba por periodos más largos que a otros nietos. Le hablaba con una intimidad que parecía inapropiada. Mostraba una preferencia por él que otros miembros de la familia notaron pero interpretaron como favoritismo natural. El abuelo realmente adora a Matías, comentó Alejandro durante una reunión familiar. Es hermoso ver cómo se conectan. Conexión. Si él supiera que estaba viendo a un bisabuelo interactuar con su bisnieto, pero que genéticamente era también un abuelo interactuar con su nieto. Cuando Matías cumplió 3 años, comenzó a mostrar preferencias familiares que me aterrorizaron. Su persona favorita en toda la familia era Aurelio. Corría hacia él en reuniones familiares. Se sentaba en su regazo durante horas. Pedía que Aurelio le contara cuentos antes de dormir cuando se quedaba en casa de los abuelos.
Es como si tuvieran una conexión especial, observó Carmen con esa sonrisa feliz de madre que ve a su hijo siendo amado por la familia extendida. Y tal vez la tenían. Tal vez la genética crea vínculos que van más allá de lo que entendemos conscientemente. Tal vez Matías sentía alguna afinidad ancestral con Aurelio que ninguno de nosotros podía explicar racionalmente. O tal vez Aurelio, sabiendo exactamente cuál era su relación genética real con Matías, estaba experimentando algún tipo de satisfacción perversa al tener esta conexión secreta con su descendiente directo. Durante esos años, comencé a notar cambios en Diego que me preocuparon profundamente. Había desarrollado una relación extremadamente cercana con Aurelio. Buscaba su consejo sobre decisiones importantes. Lo consideraba una figura paterna más que abuelo. El abuelo Aurelio me entiende de una manera que nadie más entiende, me confió Diego durante una de nuestras conversaciones. Es como si pudiéramos leer la mente el uno del otro. Era la observación más aterradora que había escuchado en años. Diego estaba describiendo una conexión padre-hijo, sin saber que eso era exactamente lo que era. Pero había algo más que me inquietaba. Diego había empezado a mostrar rasgos de personalidad que reconocía directamente de Aurelio. Una tendencia hacia el control, una necesidad de ser el centro de atención, una manera de manipular situaciones para obtener lo que quería. No eran rasgos maliciosos, no eran señales de que se estuviera convirtiendo en un depredador como su padre real, pero eran recordatorios constantes de que la sangre de Aurelio corría por sus venas, que había heredado más que solo características físicas del hombre que me había violado. Cuando Matías cumplió 4 años, hizo una observación que me heló la sangre. «Abuela», me dijo durante una de nuestras tardes juntos, «¿por qué el tío Diego y el bisabuelo Aurelio tienen las mismas manos?» Era la observación de un niño que había notado similitudes que los adultos habían pasado por alto o racionalizado. Matías había visto algo que era genéticamente evidente, que Diego y Aurelio compartían características físicas que no podían explicarse por la relación oficial que se suponía que tenían. «Todas las familias se parecen entre sí, mi amor», le expliqué con una sonrisa que esperaba que pareciera natural. «A veces los tíos se parecen a los abuelos». Pero la pregunta de Matías me hizo entender que no podía mantener este secreto para siempre. Los niños notan cosas, hacen conexiones, formulan preguntas que eventualmente requerirán respuestas más satisfactorias. Y Matías estaba creciendo en una familia donde las relaciones reales eran completamente diferentes de las relaciones oficiales. Eventualmente, alguien iba a notar inconsistencias que no podrían explicarse con respuestas superficiales. El año pasado, cuando Matías cumplió 5 años, Diego tomó una decisión que me aterrorizó. Quería hacer pruebas de ADN familiares como regalo de Navidad para toda la familia. «Sería divertido ver nuestro árbol genealógico completo», le dijo a Carmen con emoción. «Podríamos rastrear nuestros orígenes, tal vez encontrar parientes lejanos, crear un mapa genético para Matías». Era mi peor pesadilla hecha realidad. Las pruebas de ADN revelarían inmediatamente que Diego no era hermano de Alejandro y Gabriel, que Matías no era sobrino de Diego en la manera que todos creían, que Aurelio tenía una relación genética con Diego que no podía explicarse por las historias oficiales de la familia. «No creo que sea una buena idea», logré decir, tratando de mantener mi voz neutral. «Esas pruebas a veces revelan información que las familias no están preparadas para manejar». «¿Qué tipo de información?», preguntó Diego con curiosidad genuina. «Secretos familiares, relaciones que la gente prefiere mantener privadas, historias que podrían cambiar cómo nos vemos como familia». Era la advertencia más honesta que podía darle sin revelar específicamente qué secreto estaba protegiendo. Pero Diego era persistente. Había heredado de Aurelio no solo características físicas, sino también esa terquedad que se convierte en obsesión cuando alguien decide que quiere algo. «Mamá», me dijo con esa sonrisa que había estado perfeccionando desde niño, «¿qué secretos puede tener nuestra familia? Somos gente normal, trabajadora, honesta. No tenemos nada que esconder. Si tan solo supiera que toda su identidad estaba construida sobre el secreto más devastador que una familia puede tener».
Durante los últimos meses, Diego ha continuado presionando sobre las pruebas de ADN. Ha hablado con Carmen, con Alejandro, incluso con Gabriel, tratando de convencerlos de que sería una actividad familiar divertida y educativa. Y yo he estado viviendo con el terror constante de que eventualmente van a decidir hacerlo sin consultarme, que un día van a llegar con los resultados que revelarán que todo lo que han creído sobre su familia durante décadas ha sido una mentira. Ayer, Aurelio me llamó por teléfono. A los 85 años, su salud está fallando, pero su mente sigue siendo aguda como un cuchillo. Esperanza, me dijo con esa voz que todavía me da escalofríos después de todos estos años. Creo que es hora de que hablemos sobre Diego. Era la conversación que había estado evitando durante 32 años. Después de décadas de silencio, Aurelio había decidido que quería hablar sobre el hijo que había creado cuando me violó. No tenemos nada de qué hablar, le respondí. Claro que sí, insistió. Diego es un buen muchacho. Se merece conocer la verdad sobre su padre. Su padre está muerto, mentí automáticamente. Su padre está hablando contigo por teléfono. Me respondió con esa frialdad que reconocía de aquella noche terrible. Y su padre está considerando contarle la verdad antes de morir. Era la amenaza que había estado temiendo durante más de 3 décadas. Aurelio, enfrentando su propia mortalidad, había decidido que quería revelar su paternidad de Diego antes de morir. Si le cuentas algo, le advertí, le voy a contar todo, no solo sobre Diego, sino sobre cómo fue concebido. ¿Y destruir la imagen que tiene de su querida madre? Me respondió con una sonrisa que podía escuchar a través del teléfono. Contarle que su madre fue lo suficientemente estúpida como para seducir a su suegro, incluso después de todos estos años, seguía usando la misma amenaza, la misma distorsión de los hechos que había usado la noche que me violó. Además, continuó, ¿quién te va a creer después de todos estos años de mentiras? Has construido toda una vida sobre una historia falsa. Si revelas la verdad ahora, todos van a preguntarse qué más has estado mintiendo. Tenía razón. Después de 32 años de mantener la farsa, revelar la verdad ahora sería tan devastador como mantener el secreto. Pero esta mañana, cuando Diego llegó a visitarme con Matías, tomé una decisión que he estado considerando durante meses. Matías se acercó a mí con esa sonrisa que ilumina toda la habitación. Me abrazó con esos bracitos pequeños y me dijo, «Abuela, ¿me puedes contar otra historia sobre cuando eras joven?» Y me di cuenta de que si no actúo pronto, Matías va a crecer sin saber nunca la verdad sobre su familia. Va a vivir toda su vida creyendo mentiras. Va a tomar decisiones basadas en información falsa. Va a construir su propia identidad sobre una base que no existe. Esa noche, después de que Diego y Matías se fueron a casa, tomé una decisión que va a cambiar todo para nuestra familia. Escribí 3 cartas, una para Diego, explicándole la verdad sobre su paternidad y pidiendo su perdón por décadas de mentiras. Una para Carmen, explicándole por qué mentí y pidiéndole que proteja a Matías de las consecuencias de estas revelaciones. Y una para la policía, documentando la violación que resultó en el nacimiento de Diego y proporcionando toda la evidencia que he guardado durante 32 años. Porque me he dado cuenta de algo fundamental. Los secretos no protegen a las familias, los destruyen lentamente desde adentro. Y Aurelio no merece morir en paz después de lo que hizo, sin enfrentar nunca las consecuencias de sus acciones. Mañana voy a entregar estas cartas. Mañana voy a destruir la vida que hemos construido sobre mentiras, para que tal vez, eventualmente, podamos construir algo nuevo sobre la verdad. No sé si Diego me va a perdonar. No sé si Carmen va a poder seguir viendo a Matías de la misma manera. No sé si Alejandro y Gabriel van a entender por qué mentí durante tanto tiempo. Lo que sí sé es que Matías merece crecer conociendo la verdad sobre su familia, por compleja y dolorosa que sea. Merece tomar decisiones médicas basadas en información genética real. Merece entender por qué se parece tanto a su bisabuelo, de maneras que van más allá de la genética familiar normal. Y Diego merece saber que el hombre que ha admirado como abuelo durante toda su vida es en realidad el violador que lo creó. Merece decidir por sí mismo si quiere continuar teniendo una relación con Aurelio conociendo la verdad.
¿Era yo una madre protectora que guardó un secreto terrible para mantener unida a su familia? ¿O era una mentirosa que permitió que un violador disfrutara décadas de respeto familiar mientras sus víctimas vivían con las consecuencias de sus crímenes? ¿Era Diego una víctima inocente de circunstancias que estaban fuera de su control? ¿O era un hombre que tenía derecho a conocer la verdad sobre sí mismo, sin importar cuán dolorosa fuera esa verdad? ¿Era Matías un niño que merecía protección de verdades complejas? ¿O era una persona que tenía derecho a entender su herencia genética real? No tengo respuestas perfectas para ninguna de esas preguntas. Lo que tengo es la certeza de que 32 años de mentiras han sido suficientes y que la verdad, por devastadora que sea, es mejor que una vida construida sobre falsedades. Esta noche, por primera vez en más de 3 décadas, voy a dormir sabiendo que mañana ya no voy a cargar sola con este secreto. Va a ser terrible, va a ser doloroso, va a cambiar todo lo que mi familia cree saber sobre sí misma, pero también va a ser honesto. Y después de una vida de mentiras, la honestidad se siente como la única opción que me queda. Si mi historia les ha llegado al corazón, si entienden el peso de guardar secretos que afectan a generaciones enteras, los invito a dar me gusta a este video apretando el botón de la manita hacia arriba que está aquí abajo. Y si quieren seguir escuchando historias sobre verdades familiares complejas, sobre decisiones imposibles que las madres tienen que tomar para proteger a sus hijos, suscríbanse al canal apretando el botón negro que dice suscribirse. Es muy sencillo, y así van a poder escuchar cada nueva historia que compartimos. En los comentarios pueden contarme si han cargado secretos familiares que parecían demasiado terribles para revelar, si han tenido que tomar decisiones entre proteger mentiras cómodas o revelar verdades dolorosas. Todos tenemos secretos, pero algunos secretos son demasiado grandes para una sola persona. Mi historia es sobre lo que pasa cuando finalmente decides que la verdad es más importante que la paz, sin importar cuánto duela. Nos vemos mañana con una nueva historia que los va a dejar sin aliento. Hasta entonces, recuerden, a veces la decisión más difícil es también la más correcta, aunque tome décadas reunir el valor para tomarla.